De primera en innovación, de primera en técnica, de primera en oftalmología. El Dr. Soler y su equipo médico trabajan con lo último en innovación oftalmológica, con quirófano propio y técnicas avanzadas aplicadas cada día a miles de pacientes. Innova Ocular Clínica Dr. Soler. Patrocinador oficial del Elche Club de Fútbol. Una clínica de primera. Innova Ocular, Clínica Oftalmológica Dr. Soler, patrocina Somos de Primera. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas noches, bienvenidos a este espacio tertulia. La actualidad del Elche Club de Fútbol la ponemos encima de la mesa cada mes en Somos de Primera, en un Elche Club de Fútbol que entra en la fase decisiva en su peor momento clasificatorio. Visto lo visto frente a Osasuna en el último partido de Liga, parece que el Elche vuelve a recuperar poco a poco su esencia y tiene más fútbol que puntos, al menos eso pregonan técnico y futbolistas, pero la verdadera realidad es que el conjunto ilicitano se encuentra al filo de la navaja, un solo punto de la zona roja. Bien es cierto que no la ha tocado en toda la temporada, pero los resultados de los rivales directos no están ayudando para nada, muchos menos los del propio Elche, que lleva sin ganar en este año 2026 y que todavía no lo ha hecho a domicilio. En la última jornada, las victorias del Rayo ante el Atlético de Madrid, del Girona frente al Barça o del Getafe contra el Villarreal, también ganó el Valencia, pues han hecho más dura esta jornada y en el entorno franjiverde pues no es que aparezcan las primeras alarmas o las primeras dudas, ya hace algunas jornadas que aparecieron, sobre todo cuando el Elche no estaba jugando bien. Vamos a analizar este momento, si es una situación como para dudar, desesperarse o para ver el vaso medio lleno y ser optimista viendo las prestaciones de un equipo que no se le ha olvidado jugar al fútbol y que lo que necesita ahora mismo es pues una gran victoria para volver a creer en sí mismo, y quizás el escenario más imponente pueda ser el de la Catedral frente al Athletic Club de Bilbao en San Mamés el próximo viernes. Para analizar este momento difícil, pues hemos buscado a periodistas que siguen el día a día de la actualidad del Elche Club de Fútbol y, por supuesto, los partidos para tener, bueno, pues una sensación mucho más cercana y una opinión con criterio de lo que ellos están percibiendo y si hay motivos como para estar pues con esas dudas o si no es para tanto. Vamos a saludar a nuestros compañeros. Nos acompaña David Marín, Diario Información. David, buenas noches. ¿Qué tal, Paco? Buenas noches. También nuestro compañero Adrián Díaz, del Diario Marca. Buenas Adrián, noches, Paco. muy buenas noches. Y Felipe Canal, nuestro compañero de Onda Cero Elche. Hola, Felipe. Buenas noches, Muy Paco. buenas noches. La primera pregunta que os lanzaría es, bueno, lo primero decir, ya lo sabéis, esto es una tertulia, podéis hablar cuando queráis, pero la primera pregunta que os lanzaría es si hay motivos como para que suenen todas las alarmas y estar ya nerviosos, o tenemos que confiar en este equipo y en este entrenador en estos 14 partidos que restan para finalizar la temporada. Bueno, al final que suenen las alarmas no es malo porque te avisan, ¿no? de que un peligro está por venir. Me parece que hasta la Navidad pues, la temporada del Elche era inmejorable en todos los sentidos, aunque no había ganado fuera de casa, pero las sensaciones eran incluso de que iba a ser un curso tranquilo, o de que podía ser un curso tranquilo si esa línea se mantenía, pero luego pues, vienen cosas del fútbol, vienen los mercados, vienen las lesiones, se te acumulan además las lesiones en ciertas posiciones que te trastocan o que le trastocan al entrenador los planes o donde no tiene las mejores alternativas, y luego pues también es cierto que no dejas de ser un recién ascendido, un equipo modesto, aunque tengas una idea clara de juego y aunque dé la sensación que tú has comentado y que ya se ha dicho tanto de que hay más juego que puntos, pues al final el fútbol son goles, el fútbol son puntos, el camino para llegar a ellos pues cada equipo elige el suyo, el Elche ha elegido el suyo, y sí que es cierto que no se nos puede olvidar tampoco que en 24 jornadas el equipo no ha estado en la zona de descenso. Mi sensación es que necesita una victoria para, igual que antes hablábamos muchas veces que fuera de casa necesitaba una victoria para
quitarse a lo mejor esa presión, ahora necesita una victoria en general para quitarse esa sensación de no ganar y de ser un pupas y de que todo lo malo te pasa a ti y de que mañana pues vas a fallar ocasiones o se te va a lesionar otro jugador. Pues necesitas sumar esos 3 puntos que también te van a dar confianza y un saltito en la clasificación de ver un poquito más de lejos el descenso. Adrián, ¿hay motivos para estar preocupado? Yo creo que sí, hay que estar intranquilos por la dinámica. Es decir, el equipo está viviendo un poco de las rentas del inicio de temporada. Si analizamos los datos, el Elche en las 7 primeras jornadas sacó 13 puntos y en las 14 siguientes 12. Desde las 17 últimas jornadas ha ganado solo 2 partidos. Y es verdad que fueron goleadas contra rivales directos. Quizás esta situación contra el Rayo, después de golear al Rayo, nos la prometíamos muy felices, pero después el 2026, en cuanto a resultados, está siendo malo y al final la situación fuera de casa, por mucho que seas un recién ascendido, es insostenible en cuanto a números y si te caía lo de casa, donde el Elche sigue siendo de los mejores locales de primera, pero lleva 4 partidos seguidos sin ganar, pues al final se ha caído. Es cierto, el equipo no está en descenso. Creo que el partido contra Osasuna ha servido para recuperar sensaciones, porque además Osasuna es un equipo que venía en buena dinámica y que es un teórico rival directo y que en otras circunstancias quizás en septiembre-octubre hubieras goleado, pero lo cierto es que ahora mismo la realidad es que el equipo está a un punto del descenso y con unos números últimamente que son preocupantes y que urge también ganar, porque al final también es cierto que nos hemos acostumbrado con el Elche esta temporada a que se moviera entre el 9º y el 11º puesto, pero la realidad es que a principio de temporada en las quinielas lo más normal es que el Elche esté donde está ahora. Lo que pasa es que nos hemos acostumbrado a algo muy positivo durante la temporada y ahora ese sufrimiento pues quizás no lo veíamos venir. Pero todavía queda mucha liga, ahora viene un tramo complicado, pero lo importante ahora mismo creo que si el equipo, después de recobrar esas sensaciones contra Osasuna, si logra una victoria, ya sea en San Mamés o en los siguientes partidos, creo que va a volver a coger confianza de cara al objetivo de la permanencia. Felipe, ¿cómo lo ves? A mí el dato que ha dado Adrián me parece muy preocupante, ¿no? Que después del partido contra el Celta, que fue el 28 de septiembre, llevábamos 13 puntos y en los últimos 5 meses hemos conseguido 12. O sea, el Elche está viviendo de las rentas de ese primer mes en el que, por merecimientos, no sé también si porque sorprendió mucho esa puesta en escena en primera, pero le ganó a rivales directos como Levante, Oviedo, Celta, que va a pelear por Europa, pero también le ganó. Tiene mérito, no hay que quitárselo al Elche, pero es verdad que en estos últimos 5 meses seríamos colistas o penúltimos igualados con el Real Oviedo, ¿no? Por tanto, creo que sí que hay motivos para estar preocupados. Todos hubiésemos firmado, y eso también hay que decirlo, en julio o en agosto de los puestos de zona roja, pero a mí me preocupa mucho el calendario a corto plazo. Esas 3 salidas, o sea, en este próximo mes, los 4 próximos partidos, 3 son fuera de casa, Bilbao, Villarreal y Real Madrid, y también a principio de temporada son partidos con los que no cuentas sumar. Y ahora estamos en una situación en la que o se suma por lo menos en uno de ellos, se gana, contando obviamente con que al Español en casa hay que ganarle, o creo que vamos a caer en zona de descenso porque también estamos viendo resultados que no son normales, ¿no? Que el Rayo le gane 3-0 al Atleti, el Getafe que parecía que este año podía caer, ahora saca 2 victorias contra Alavés y Villarreal, no sé, el Rayo Vallecano que eso le gana al Atlético de Madrid, parecía que con la Conferencia despistaba y sigue sumando, Girona le gana al Barça. Parece que va a ser una permanencia cara y hay que empezar a sumar ya. Claro, es que dices, cuentas con no sumar, pero es que igual estos equipos tampoco contaban con no sumar, o incluso, para poner algo también de positivismo, igual el aficionado promedio tampoco contaba ganarle al Real Madrid, y el Elche estuvo a punto de hacerlo, y también plantó cara en el Camp Nou, empató en el campo del Atlético de Madrid. Al final, contra los rivales, los 3 puntos son los mismos, y el Elche ha plantado cara contra esos equipos, pero claro, no ha conseguido ganar. Y digo más, se ha nombrado antes el Oviedo, es que el Elche, solo los 2 últimos, que además son los 2 recién ascendidos, han ganado menos partidos que el Elche, y de las 5 victorias del Elche, 2 han sido contra los recién ascendidos. Es decir, muy buen juego del Elche, pero al final es que en los fríos números de las victorias, ahí está el dato preocupante. A ver, sí. Que ha dicho Felipe y que a mí me parece que puede ser importante en el futuro, que es la posibilidad, que no hay que descartar, que el Elche caiga una semana, esta a la siguiente, o
o dentro de 2 al descenso. Entonces, si eso ocurre, que no es descartable, hay que ver cómo reacciona ahí el equipo, porque ahí sí que puede ser peligroso el momento en el que te veas ahí realmente metido. Hay que saber convivir con ello. Efectivamente, hay que saber jugar ahí y sí que es verdad que teniendo todas las características positivas que tiene este estilo de juego y este proyecto, el verte ahí abajo en las últimas jornadas, en las últimas 8 o 10 jornadas, con equipos que no juegan a lo que juegan tú, que digamos pueden sacar puntos sin jugar bien, entendiendo jugar bien por desarrollar esta manera de juego que tiene el Elche con más facilidad. Hay que ver ahí cómo funciona el coco, cómo funciona también evidentemente las piernas, cómo juega el equipo y demás, pero que a mí me parece fundamental que el equipo no se hunda en ningún momento de cabeza porque entonces podría venir un problema, que ya lo vimos, por ejemplo, la fatídica temporada del descenso del Centenario, donde al final te acabas desconectando y te vas de la liga, donde lo hemos visto con otros equipos de propuesta futbolística similar a esta de Sarabia, de clubes que empiezan muy bien, que hacen una primera vuelta espectacular y que luego, pues por lo que sea, porque les cogen la manera de jugar o porque no eres o no estás tan acertado en la segunda vuelta o no aciertas con los refuerzos del mercado de invierno. A mí me parece que al final ahora hablaremos a lo mejor de ello, pero lo que ha pasado en el mercado de invierno a priori no invita a la confianza para el Elche. Entonces todas estas cosas que al final te hacen una temporada tan larga son peligrosas y hay que saber cómo salir de ellas, ¿no? Hay que saber cómo salir, digamos, de todas las trampas que te va poniendo también el fútbol. Hablaremos del mercado invernal, yo os preguntaré vuestra opinión. En estos momentos lo que hay que tratar, aprender del pasado, pero ya poner la vista en los 14 partidos que quedan, y si hablamos con Sarabia, que mañana pues lo haremos, te va a hablar de partido a partido y es normal poner el foco, bastante tiene con poner el foco frente al Athletic de Bilbao, pero ahora mismo la pregunta que yo os hago es si hay argumentos para confiar, si veis el vaso medio lleno o medio vacío, porque es cierto que se puede ver de las dos maneras. El que sea pesimista dirá, si jugando muy bien contra Osasuna no eres capaz de ganar, cuando no lo hagas, pues vas a perder. Y estará el que piensa, no, el camino más corto para ganar es el camino frente a Osasuna, y en cuanto entre una ocasión y se en un partido, el equipo se va a quitar la mochila y esa presión de llevar 2 meses sin ganar. ¿Veis argumentos como para que el equipo se salve, incluso yo diría, con cierta holgura, que no tenga que esperar a la última jornada, o esto va a ser hasta el final? Yo creo que si el Elche le salva va a ser sobre la bocina. La bocina, ¿no? No sé si la última jornada, pero tengo claro que vamos a llegar a las 2 o 3 últimas jornadas jugándonos la permanencia. Creo que hay, bueno, pues algo que nos tiene que hacer ver el vaso medio lleno, y es el partido contra Osasuna, porque de 10 partidos jugados así, 9 los vas a ganar, ¿no? Al final es que, vamos, es incomprensible que el Elche no ganase ese partido, ¿no? Eso te pasa una vez cada 10 años. Entonces, es para ver el vaso medio lleno, pero quiero esperar porque el Elche venía de una mala dinámica, también el otro día se recuperó la portería cero, que para mí va a ser fundamental. No portería cero, pero no encajar tanto, que habíamos encajado en 6 partidos 15 goles. Creo que el cambio en la portería le vino bien al equipo, aunque tampoco tuviese demasiado trabajo Matías Dituro. Pero creo que después de ver el partido contra Osasuna, yo antes estaba preocupado y después de verlo, a pesar de no ganar y de que la jornada se ha dado mal, estoy un poco más tranquilo porque creo que el equipo sigue creyendo en Sarabia, que el equipo no se ha ido, no se ha desactivado y que va a pelear en cada campo. Estoy seguro de que, aunque sea complicado, lo he dicho antes, Bilbao, Villarreal, Real Madrid, pero creo que en los 3 puede competir y puede plantar cara, y luego veremos, porque esto es fútbol. Pero yo creo que hay que ver el vaso medio lleno. Cierto es que hay que empezar a ganar partidos porque de las sensaciones no se vive, y el primero que lo sabe es Sarabia, porque hace 2 meses nadie le cuestionaba y ahora estamos viendo que en el club es verdad que no se duda de él, pero entre la afición ya pues empieza a haber voces que creen que si no gana en Bilbao y luego contra el Español pues no salen las cosas, habría que dar un cambio de rumbo. Yo creo que es muy pronto para eso, pero que el fútbol es muy cambiante. Pero de momento yo creo que hay que confiar en el partido contra Osasuna y ver que se puede repetir esta semana en Bilbao. Olvidemos que dentro de la lógica lo normal es perder en San Mamés. Sí, sí. Es el Athletic, viene de 2 victorias, es un equipo que está jugando en Europa, y todo lo contrario, eres un recién ascendido, vas en mala dinámica, juegas fuera de casa donde eres el peor, no has ganado, o sea, por lógica es un 1 en la quiniela, pero bueno, nosotros somos del Elche y queremos ver la parte positiva. El último partido ganado el Elche fuera de casa en primera división fue en aquella desastrosa temporada en San Mamés, la primera vez que ganaba al Athletic de Bilbao fuera de casa en su historia, el Elche,
y el Elche ya estaba descendido, y el Athletic jugándose competición europea. Porque te muestra que esto es fútbol y puede pasar. Yo no lo veo tan... o sea, es un partido complicado, pero por ejemplo, un equipo que yo creo que aunque ahora tenga 4 puntos más, creo que durante la temporada se ha mostrado inferior al Elche, como por ejemplo es el Getafe ganó allí, y yo creo que el Athletic tampoco está en su mejor momento. Yo creo que el Elche tiene, respecto a los equipos de la mitad inferior de la tabla, cosas que otros equipos rivales directos no tienen, en cuanto a modelo de juego, ciertas dinámicas. Creo que en cierto modo el Elche en ese sentido tiene una ventaja. El problema también, más o menos como ha deslizado David, es que este estilo de juego también denota tener valentía y confianza. Si te falta eso porque los resultados apremian, la psicosis de lo que alguna vez habló Sarabia de no haber ganado fuera de casa, ahí se te complica, y que tampoco es que en la plantilla haya varios jugadores con experiencia en estas lides, en luchar por permanencias en primera división. Pero creo que el Elche tiene argumentos, porque el partido contra Osasuna creo que lo demostró. Además también tiene cosas positivas, aunque haya dicho bastantes negativas, pero por ejemplo no podemos decir que el Elche no tenga goles, son unos equipos más goleadores de la mitad inferior de la tabla. Recordemos que en esta etapa de 7 jornadas consecutivas sin ganar ha tenido bajas importantes, la de Álvaro Núñez, Vigas, que es más importante de lo que quizá podemos pensar en comparación a, por ejemplo, a Fengruber. Algún partido se ha perdido Víctor Chus, el Pichichi, Febas, Rafa Mir, por mucho que, bueno, Andrés Silva marcó en San Sebastián. Andrés Silva llevaba desde octubre, desde la derrota contra Alavés la primera temporada, sin marcar. A Álvaro le costó coger el fuelle. Andrés Silva y Álvaro Rodríguez funcionaron muy bien contra Osasuna, y ahora vemos con la vuelta de Rafa Mir esa bendita competencia. Veremos cómo vuelve Héctor Ford, que cuando se lesionó contra el Rayo Vallecano estaba como un cañón. Es decir, le queda un mes a Héctor. Es que ha habido ahí muchas circunstancias que han hecho que el equipo baje. Y luego también, yo creo que quizás no veríamos las cosas tan negras, por así decirlo. Creo que el partido contra el Sevilla marcó, o sea, porque por ejemplo es muy rimbombante, y al final esto también llega a los jugadores, al club. El Elche no ha ganado ningún partido en 2026. Ese partido era de ganar. O sea, estabas ganando 2-0 en la recta final, un equipo hundido. Era el primer partido en casa después de haber perdido tu condición de invicto contra el Villarreal, y dejas escapar la victoria por un penalti, creo que evitable, aunque para mí penalti. Exacto. Y además es que es otro partido que dejas escapar en los últimos minutos, como contra el Madrid, un empate contra el Mallorca, en Valencia, y varios por penaltis evitables. Es que el Elche, tú lo piensas, y de esos 5 partidos, haber ganado 2. Es que ahora le sacarías 4 puntos al descenso, estarías bastante más cómodo. O el punto del Ciutat, que también ese partido hizo mucho daño, ¿no? No, es que dejó escapar seguidos 4 puntos. Valencia, Sevilla y contra el Levante. David, para ti el vaso medio vacío o medio lleno. A ver, yo creo que para confiar en este equipo, hemos apuntado al partido de Osasuna, pero habría que irse al año y medio en general, creo yo. O sea, el motivo de confianza es que hay un proyecto, hay una idea, que durante año y medio, si nos ponemos a hacer la nota media de digamos, toda la etapa de Sarabia, o incluso si cogemos la anterior de BKSS en su conjunto, que más o menos, digamos, es el modelo que ha decidido implantar el propietario, creo que nos sale una nota positiva y una nota para confiar. Luego, al final, esto es fútbol, se te pasó en la temporada de BKSS, ¿no? El equipo, pues, a partir de abril o finales de marzo o abril, se hundió completamente, ¿no? Se te hunde. Entonces, eso es de lo que hablábamos, ¿no? De que si no se te hunde este equipo, a mí me cuesta creer que sea uno de los 3 peores. Esto ya no es ascender a primera división. Aquí, si eres el cuarto peor, te salvas y continúas en primera división. Entonces yo tengo esa sensación. Tú ves a los 20 equipos de primera división jugar y a mí no me sale el Elche como el cuarto peor de esos 20, de momento. Claro. A lo mejor de aquí a mayo no ganas un partido, sigues sin ganar un partido, claro, y evidentemente eres el peor de todos, ¿no? Claro, pero la sensación no es esa. Y luego, simplificando, ¿en cuánto puede estar la permanencia esta temporada? Por lo que nosotros llevamos viendo otra temporada, 41. Punto arriba, punto abajo. 16 puntos en 14 jornadas. Yo veo a este equipo capacitado, y sobre todo también teniendo en cuenta que contra los rivales directos ha dado la talla. Girona, Rayo Vallecano, Levante, llovido en casa, y todavía tiene que recibir a varios rivales directos el problema es que vienen ahora estos partidos, que sí que es verdad que el del Español se ha puesto teóricamente un poquito más de cara, porque ellos también han bajado mucho,
pero es que los otros 3 son 3 salidas. Sí, pero bueno, por agarrarse Antes de- algo, que final de marzo y abril tenemos Por eso, exacto. Mallorca aquí, ¿no? A la vez. Exacto. Sí, Después el del Elche- partido del Madrid, pero- el calendario ya sí que se te pone contra los de tu liga. Son teóricamente. complicados y al final también es más importante, aunque los 3 puntos son iguales, tienen cierta importancia los partidos contra tu liga, pero yo tampoco quiero pensar eso cuando venimos de la última jornada de la que venimos, después de lo que ha hecho el Ya. Rayo contra el Atleti, el Claro. Girona contra el Barça, y además el Girona también empató contra el Madrid. No, y, Está y esas victorias dan mucha moral. ¿eh? Claro, o sea, intentemos no tener ese pensamiento, por así decirlo, que por ejemplo, igual me retrotraigo también a una de las últimas visitas del Elche al Bernabéu, cuando casi gana, que Alaba o Militao empata en el descuento. Sí, Elche ganamos gana 0-2 en el 82. después de haber jugado días antes en Copa del Rey contra el propio Madrid, eliminados en la prórroga, con muchas bajas por COVID y lesiones. Es decir, yo creo que se ha igualado todo un poco más en ese sentido, los de arriba, los de abajo, y yo no descarto, o sea, no pienso en un 0 de 12. Yo lo que veo es que veo a un Elche que tiene más fútbol que muchos de los rivales directos, y entiendo que si ya nos han ofrecido durante 10 partidos una imagen, puede volver. Es cierto que al principio pues sorprendes porque eres un recién ascendido, piensas que no vas a ser tan valiente, los rivales que no va a ser como el de segunda división, y bueno, pues hace el arranque que hace. Pero a mí me da la sensación de que si sale vivo de estos 4 partidos con 3 salidas, y vivo puede ser sumar 4 puntos, 5, luego el calendario, van a pasar consecutivamente por aquí el Valencia, el Getafe, el Mallorca, menos el Atlético de Madrid, Alavés también. el Alavés, también viene todo, o sea que la permanencia pasa por el Martínez Valero, que es donde de verdad se ha mostrado mucho más fiable. Aparcando un poco esto, y os pido, pues en este caso que seáis lo más concisos posible, porque ya ha pasado y no podemos hacer nada. Mercado invernal, ¿qué sensación os deja? Mala. ¿El Elche se ha reforzado o se ha debilitado? A mí me ha dejado muy mala sensación, porque al final pierdes a Álvaro Núñez, sea por el motivo que sea, no podríamos aquí extender, pero está claro que era un futbolista fundamental, ya no solo por sus rendimientos, sino porque le ofrecía la capacidad de ocupar varios roles o de desarrollar varios roles. Y luego te quedas sin Rodrigo Mendoza, que sí que es cierto que no estaba siendo titular o no estaba siendo un futbolista fundamental, pero al final era un jugador que tú le veías que cuando estaba enchufado te podía dar cosas, y si conseguía esa conexión con Sarabia, que al final no la ha conseguido tener a partir del Mundial Sub-20, de su regreso de Chile, pues era un jugador que te iba a dar algo más. Ahora ha venido Gonzalo Villar, te va a dar Gonzalo Villar. Al final mi sensación es que el top de Gonzalo Villar, como que ya hemos visto dónde está, y el de Rodrigo Mendoza estaba un poco por ver hasta dónde podía subir. Sí que es verdad que te vienen con 16 millones de euros y luego todas las posibles variantes, tienes que aprovechar la oportunidad de mercado. Pero bueno, a mí se me queda un poco cojo, porque no has traído un central, que lo has intentado traer, no te has reforzado, bueno, a falta de ver Buba Sangaré el rendimiento inmediato que puede ofrecer, pues parece que en la banda derecha has perdido, y luego tampoco has traído a ningún futbolista, un delantero que te pudiese apoyar a los 3 que ya tienes, por si ocurre lo que hemos visto que ha ocurrido, que se te lesionan 2 y acabas dependiendo solamente de uno. Pues bueno, son mercados, sí que es verdad que con Bragarnik muchas veces los peores mercados luego acaban siendo los mejores, y los aparentemente mejores luego te llevan al descenso del año del centenario, ¿no? Pero a mí la sensación, sinceramente, es mal después del mercado invernal. Sí, porque peor que antes, A digamos. diferencia del mercado pasado, en segunda el Elche retuvo a su estrella, que era Nico, fichó a Germán, a Marc Aguado, está claro que acertó, ¿no? Pero da la sensación de que más que se hayan marchado los que se han marchado, no se ha apostado de verdad por lo que había que reforzar. Cada semana Sarabia ve ahí un vacío en la banda derecha, ¿no? Sin un lateral hecho, un refuerzo de verdad para Álvaro Núñez. Y la posición de central, es que la posición de central jugando con 3, a mí me parece que está muy coja. Pocos entendemos que si ya con Bambo hacía falta uno, sin él no ha venido nadie. Poniendo a zurdos de carrileros derechos, o sea, son cosas
A lo mejor te las explica un entrenador y ellos saben más, evidentemente, son expertos, pero desde fuera convence poco. Te chirría muchísimo. Sí, porque tampoco ves que esté funcionando Claro, todo. es así. Claro. Opinión del mercado. A ver, a mí tampoco me ha terminado de convencer. ¿Por qué? A ver, veremos Cepeda, que puede ser una apuesta muy interesante, quizás es un perfil que ya te podía faltar desde verano cuando se fue Nico Fernández Mercado. Recordemos, al poco de terminar el mercado, al poco de terminar la temporada pasada, desde finales de junio, por así decirlo, hasta finales de agosto, no se firmó a nadie, aunque se intentó, ahí estuvo el nombre de Ziyech. Lateral derecho, lo que ha dicho David, más allá de las circunstancias de cómo se ha ido Álvaro Núñez, que era un jugador fijísimo, no solo ahí, sino por todas las variantes y todas las soluciones que te podía dar en defensa e incluso en medio campo, no ha llegado una realidad, por así decirlo. Es un chaval, Buba Sangaré, de 18 años, que apenas ha jugado en el fútbol profesional. Por mucho que sea de aquí, a mí me chirría, no veo ahí la posible solución. Tampoco con Tete. Tete es verdad que lo conocemos, pero para mí el mayor rendimiento de Tete Morente ha sido jugando de extremo izquierdo. No de extremo derecho y mucho menos de carrilero derecho. No me parece la mejor solución. Gonzalo Villar no me parece mejor que Rodri Mendoza, y además Gonzalo Villar es verdad que viene de un equipo de Hajduk Split que creo que estaba jugando en competición europea esta temporada, pero es que tanto Tete Morente como tanto Tete Morente como Gonzalo Villar, su última etapa en España era en segunda división, y tampoco con unos visos de que un equipo de primera división pudiera llegar para firmarlo, por lo menos en España. Es verdad que viene de jugar en primera división en Italia Tete Morente, pero que tampoco convencía para jugar en España. Entonces, luego en el mercado estival también se fue un delantero a última hora, Mourad. Sarabia dijo que le hubiera gustado tener 4 y tampoco ha llegado otro en este mercado. Creo que con lo que hay puede dar para la salvación, pero a mí tampoco me termina de convencer, sobre todo porque es verdad que lo que se ha comentado, incluso ellos, no solo desde el club, sino también ellos, de todo el compromiso y todo lo que han podido perdonar, entre comillas, económicamente estos jugadores para volver, y todo el compromiso que está fuera de toda duda. Pero, a ver, voy a ser un poco demagogo, pero es que si fuera por compromiso, igual nosotros 4 estaríamos jugando en el Elche. Bueno. No sé. Habrá que verlo, ¿eh? Entonces, al final, hay que ver también el rendimiento de cada jugador, pero a mí creo que a priori el nivel de la plantilla ha descendido, más allá de que pierdes soluciones, sino porque también los jugadores que han venido, es que incluso puedes llegar a pensar de quizás te falta un poco de, más allá de Cepeda, de altura de miras, porque ha traído a 2 jugadores que ya estuvieron aquí y a un jugador que del filial de la Roma, pero que se ha criado aquí, es de él. Sí, que es un melón por abrir. A lo mejor es un crack, pero no lo sabemos. Ojalá. A ver, yo creo que el mercado a nivel económico es matrícula y a nivel deportivo suspenso. Aunque luego igual Buba Sangaré, lo que decís, sale que es un lateral derecho espectacular, Tete rinde mejor que en la anterior etapa, que no creo que rindiese mal, pero bueno, que lo hace mejor. Pero a priori, no sé, es que yo creo que la frase que hemos comentado mucho de Sarabia, de los tanques y demás, igual iba por ahí, más que por las instalaciones, que venía caliente de la semana, porque Sarabia había pedido 2 jugadores para la banda derecha, encima se le va Álvaro Núñez, y le traen a Tete, que siempre ha jugado por la izquierda, aunque bueno, dice que habló con BKSS de que puede jugar por la derecha, y Buba, que encima venía lesionado, afortunadamente ya está, pero no creo que sea un chico que te pueda dar rendimiento inmediato, ¿no? Por tanto, yo creo que no debe estar muy contento Eder con la gestión de esa banda derecha. Y luego lo de Gonzalo por Rodri, pues lo que habéis comentado, creo que ahí también salimos perdiendo. Y donde creo que nos hemos reforzado es con Cepeda, que le tengo bastante fe y además creo que es un perfil necesario. Puede jugar por dentro y por fuera, donde Yago, pues por mucho que no sepa mal, el chico no está rindiendo en primera división. Hoy por hoy no. No sabemos si necesita más rodaje y a lo mejor en marzo o abril puede ser importante, pero el Elche necesitaba un jugador ahí. Pero en el cómputo general yo creo que salimos debilitados del mercado. ¿Y cómo veis al jefe? ¿Cómo veis a Eder Sarabia, al jefe en este caso de la plantilla, no al propietario? ¿Cómo lo veis en estos momentos? Porque no olvidemos que Eder Sarabia también es un debutante y tiene mucho mérito el que ha implantado su estilo también en primera, tuteando y superando a muchos rivales, sobre todo en la primera parte, en el primer tercio de competición. Pero claro, en estos momentos de dificultad, ¿lo veis nervioso? ¿Entendéis que esas declaraciones
que hizo tras la derrota frente a la Real fueron motivos de nervios, lo tenía calculado, una casualidad? ¿Lo veis tranquilo como para afrontar esta situación? A ver, a mí con Sarabia me pasa, y lo digo con todo el respeto del mundo, que tengo el miedo a que se lo acabe comiendo el personaje. A mí me dijeron una frase el otro día, un compañero de Alicante, y que tiene mucha razón, que es que cuando un entrenador empieza a ser un personaje fijo en lo que el ojo no ve del día después, es algo preocupante. Más allá de que yo no tengo ninguna duda de que no lo hace por eso, lo hace porque él es así. Lo que pasa es que pues cuando ganas no te enfadas tanto, o cuando te enfadas tanto, cuando se pilla esos rebotes que se pilla en el banquillo, que se los pillaba también la temporada pasada, pues no te seguían tanto, no estabas en primera división y a lo mejor no se veían tanto, y ahora pues es eso, todos esos rebotes se acaban viendo, y las declaraciones de ese tipo lo mismo, ¿no? Pues a lo mejor él las hace pues por tirar una puya o por lanzar un mensaje sobre el tema de la ciudad deportiva y demás, o como apunta Felipe, a lo mejor también por lanzar una indirecta sobre el mercado. Pero bueno, sí que es verdad que son cosas peligrosas, aunque la sensación que transmite, que me parece que también lo han apuntado tanto Adri como Felipe, es que el vestuario sigue estando bien gobernado. Mientras el vestuario esté bien gobernado, pues si tu entrenador es un poco más estrafalario o menos estrafalario, pues ya eso lo tiene que notar el propio futbolista, ¿no? Aquí hemos visto, Paco se acordará sobre todo, ellos también, del famoso Fernando Vázquez, que se pegaba las carreras, el Cholo Simeone, o sea, todo ese tipo de entrenador que exterioriza muy más, mediático, sí. Claro, que exterioriza más el sentimiento. Al final no es tanto que la grada esté o le parezca una cosa u otra, o a nosotros desde la prensa nos parezca una cosa u otra, que está muy bien y cada uno puede tener su opinión y criticarlo, pero lo fundamental al final es cómo lo ve el vestuario. Si el vestuario ve que aunque haga cosas más o menos fuera de lo común, después en los entrenamientos, en las charlas tácticas, en todos los temas de coaching también y demás que llevan, la cosa va en una línea, en la misma línea que a principios de temporada, ok, todo correcto. Ahora, si ven que el personaje empieza a estar por encima del club o por encima del equipo o por encima del proyecto, ahí sí que habrá un problema serio, que espero que no lo haya. ¿Para ti? A ver, a mí una cosa que me preocupan con los entrenadores de Elche, y creo que me ha pasado con casi todos, es cuando exponen una realidad con la que yo no concuerdo. Y creo que a veces con Sarabia ya me ha pasado eso. También me pasó con Escribá, me pasó con BKSS, y hay algunas cosas que me chirrían. Y creo que a veces a Eder le falta cierto temple. También pasó la temporada pasada, por ejemplo, en la rueda de prensa posterior contra el Huesca, diciendo lo de vamos a ganar estos partidos, vamos a ascender, que al final se cumplió, pero en tanta rabia. Eso al aficionado le gustó. Sí, pues claro, en ese sentido sí, pero lo de los tirachinas y los bazocas ya te aseguro que eso no ha gustado. Y más allá de eso, digo, es que cuando el Elche ha estado buena parte de la temporada por encima de la Real Sociedad, el Elche tenía tirachinas y la Real Sociedad bazocas, y el Elche estaba por encima de la Real Sociedad. Yo entiendo también en cierto modo ¿por qué lo dice? Estábamos comentando aquí con David. El Elche es el único equipo de primera división sin ciudad deportiva propia, y seguramente también del fútbol profesional. O sea, yo veo, por ejemplo, a veces noticias de, con todo el respeto del mundo, la Unión Deportiva Logroñés, un club de segunda federación, que además está fuera de playoff, que está más o menos llevando la viabilidad por una ciudad deportiva propia. Un club como es de segunda federación va a tener ciudad deportiva propia antes que el Elche. Con suerte el Elche está ahora mismo haciendo un gran trabajo de cantera con las instalaciones tan impropias de un club de primera división como ahora. El tema de Sarabia, es que a mí eso no me termina de convencer, las bazocas, tirachinas, luego también lo de exponer, es que vosotros no veis cosas que nosotros no vemos, eso lo puedo entender, pero es un poco como desacreditar la opinión de tantísima gente, sobre todo cuando las cosas, por ejemplo, los laterales a pierna cambiada, un zurdo por la derecha, eso lo vemos todos, no termina de funcionar. Y esta falta de temple es que ocurre cuando hay derrotas, cuando hay malos momentos, y otros entrenadores se caracterizan por, incluso en estos momentos, tener todavía más temple, llamar más a la calma. A mí me gusta más ese tipo de entrenador. Por supuesto, los números de Eder Sarabia en el Elche son indiscutibles, pero también, lo ha dicho también Felipe, el tema del mercado invernal, evidentemente yo creo que no estará del todo contento por
cómo se ha gestionado. También es verdad, Adri, que cuando a cualquier profesional se nos meten en nuestro trabajo desde fuera, Sí. nos sabe muy mal. O sea, cuando él pone a un zurdo en el lateral derecho o como central derecho, es porque no tiene más remedio que hacer eso. O sea, yo estoy convencido y porque cree que es el mejor modo de solventar y que si tuviese a Héctor Ford o que si tuviese a Álvaro Núñez o que si es el chico este Sangaré tuviese un nivel mínimo para estar ya en primera división, lo pondría yo ahí. Entiendo que sí que es verdad que puedes decir las cosas de una manera o de otra, pero a mí eso sí que es cierto que me parece que cuando a cualquier profesional se nos meten desde otro sitio, pues a lo mejor le dices eso. No, si yo incluso te lo digo con respeto. Incluso con nosotros. Sí, es así. Y dices, sí, vale, gracias por el consejo, pero al final aquí, lo que tú has dicho, aquí el que ve todos los días a los futbolistas soy yo y el que hace el trabajo táctico X horas al día soy yo y vosotros venís y veis 15 minutos de entrenamiento a puertas abiertas que están los jugadores estirando y luego 2 horas de un partido. Pero no entramos más porque no nos dejan más. Por eso, pero es que vosotros no lo veis. Claro, Dejarnos verlo. Exacto, pero porque antiguamente se veía todo. Claro, que yo esa reacción la puedo llegar a entender, esté o no esté de acuerdo, que yo ahí sí que estoy con Adrián, en que lo puedes decir de una manera, lo puedes decir de otra, pero que sí que es verdad que es una reacción muy humana de todo trabajador, de vale, sí, aquí todos sabemos lo bien que haríamos el trabajo del otro, pero luego el nuestro lo hacemos igual o peor o somos más desastres. Y luego me queda también la duda, lo llevo haciendo desde este año, lo de no voy a hablar de los árbitros. Bueno, eso desde hace un mes. Yo es que no sé si eso es cuestión de Eder Sarabia propia, exclusiva, o es también compartida con el club. Si es que ya bastante habla de los árbitros en los partidos. Yo creo que es más de él porque dice, bueno, es que no gano nada, a lo mejor me puedo enemistar más con el colectivo arbitral. Pero bueno, Eder es de sangre caliente y creo que eso no lo vamos a cambiar. Por eso me falta tu opinión, Felipe, de cómo lo estás viendo en este momento, el más complicado de la temporada. Se le ve más nervioso que hace un mes y medio cuando las cosas iban bien. Eso lo vemos en las ruedas de prensa y demás, ¿no? Estaba más irascible. Pero bueno, yo coincido con David que mientras lleva el vestuario bien y demás, y luego con el tema de las ruedas de prensa, yo la semana pasada cuando se explayó, porque creo que duró 40 minutos la rueda de prensa previa, Osasuna explicó el tema de las declaraciones post partido en Anoeta, a mí me convenció, excepto alguna cosa que dijo que no tenía mucho sentido, pero en general me convenció bastante el míster, ¿no? Sus explicaciones. Ahora que está nervioso es evidente, pero a mí lo que me decían de Barcelona o de otros sitios en los que había estado es que Eder, como todos los entrenadores, pero cuando va todo bien y ganas es una cosa y cuando pierdes es de otra manera, ¿no? Quizá no habíamos visto a un Eder Sarabia en una situación límite, porque el año pasado era muy al principio de temporada, cuando no salían las cosas y luego se recondujo la situación. Pero bueno, yo creo que hay que confiar en el míster, porque pase lo que pase, yo creo que va a acabar la temporada. Aunque esto sea un desastre de que el equipo se hunda en cuanto a resultados, no tendría mucho sentido cambiar ahora. Porque el planteamiento es de cambiar rápido de entrenador. No. De tomarse 2 o 3 semanas. Destituir a un entrenador en abril no tendría ningún sentido porque ya, además, este año que acaba en mayo por el Mundial no tiene lógica. Por tanto, yo creo que hay que confiar en Sarabia, que creo que está capacitado para sacar la situación adelante. El próximo viernes, y ya poniendo el foco en el próximo partido, jornada peligrosa porque si el Elche no gana o no puntúa, podría meterse por primera vez en descenso, algo que no ha sucedido hasta el momento. Es cierto que ha hecho los deberes en cuanto a ganarle a los rivales directos y le tiene ya definitivamente el gol a verás ganado al Levante, momentáneamente al Oviedo, al Rayo Vallecano, al Girona, con el Valencia lo tiene empatado, con el Mallorca perdido. Pero bueno, más allá de eso, hay que pensar en poner toda la energía en el partido frente al Athletic. ¿Se le puede ganar? ¿Tenéis buenas sensaciones de que ha llegado el momento de que el Elche haga lo que ha hecho el Rayo ganando el Athletic o el Girona al Barça, ganar un gran partido y más en un escenario tan imponente como la Catedral? ¿Confiáis en que se puede conseguir y cómo? Bueno, yo sobre todo confío en la capacidad de competir de este equipo, porque si me decís O sea, el Elche esta temporada ha podido jugar mejor o peor en los partidos, pero no recuerdo ningún partido que haya perdido diciendo claramente es que esto ya en el minuto 30 esto estaba perdido o en el minuto 60. O sea, al final siempre ha sabido
agarrarse a los partidos. Incluso perdiendo 2-0. Incluso los del Barcelona, por ejemplo, que a lo mejor han sido los que más lejos te has podido ver de... No hemos perdido ningún partido por más de 2 goles. Exacto, pero por ejemplo el del Alavés también, que fue un partido muy malo. Sí, pero si no pone un penalti al final... Claro, el 3-1, sí que es verdad que iban ya 2-0 y metes el 2-1, pero que al final no tengo esa sensación de que en ningún partido lo hayas perdido claramente, de que te hayan pasado por encima, o de que incluso fuera de casa, pese a que no has ganado nunca, hayas sido tremendamente inferior al rival y puedas llegar con todo perdido a un partido, sea al de San Mamés o sea a cualquier otro. Y luego me parece que ya lo hemos apuntado, o sea, en el fútbol de hoy en día hay una igualdad que te lleva a que si tú consigues estar bien y el rival teóricamente superior pues no desarrolla todo el fútbol que teóricamente tiene, pues al final existe esa posibilidad de poder asaltar. El partido, si fuese en el Martínez Valero, sería otra situación. Vimos, si recordamos, el partido de la primera vuelta. No fue como el de Osasuna, pero fue un partido al final que el mejor fue Unai Simón, claramente. Y con mucha polémica. Y efectivamente, ¿verdad?, con la jugada esa polémica de posible expulsión de Vivian. Sí, Vivian. Entonces, pues ese es el precedente, creo yo, al que se tiene que agarrar. Se han enfrentado una vez en un escenario, no creo yo que San Mamés sea un campo muy distinto. No es como antes cuando te ibas a jugar a Ipurúa, ibas a jugar a Vallecas, que decías, claro, es que jugar en el Martínez Valero y jugar en otro campo era como el día y la noche, ¿no? Aquí, en este caso, me parece que tanto el ambiente como el estadio, como las dimensiones, como los futbolistas que va a haber, el Elche ha sido ya acreedor de confiar en que se puede ganar. Va a ser un ambiente parecido al del Atlético de Madrid, porque es un escenario espectacular. La verdad es que a mí es de los que más me gustan, porque la acústica parece que estés dentro de un teatro. Es espectacular la acústica, y los 50.000 que se meten allí vascos chillan una barbaridad. Sí, pero no es como antes, no es como los 80 o los 90, que ya no es que te impresione, es que pasan miedo. Sí, entonces pasaban miedo. Sí. Ahora sí te impresiona, pero y tienes una seguridad. Pero ahí tienes, no es la época de antes. Un césped que es una alfombra. Y ahí el Elche tiene argumentos. Pero bueno, ¿qué opináis vosotros? Creo que es factible, pero sí, claro, son 0 victorias en 11 salidas. Bueno, todas las rachas se rompen. Sí, está claro, pero al final están más cerca de ganar. Es que ahí no es una casualidad, es un patrón. Y además del Elche hemos visto partidos fuera de casa, más allá de lo que ha dicho David, de que no has visto que sean netamente inferior al rival. Sí, pero hemos visto partidos malos. O sea, Getafe, Mallorca, Valencia tampoco fue Alavés, tampoco fue Valencia, tanto el Valencia como el Levante. Pero no son equipos como el Atlético esos. Sí, o sea, quizá juegan mejor contra equipos teóricamente que al final te van a ir más al tú a tú, no te van a ceder la iniciativa, o no te van a apretar tanto. Y que además yo tampoco veo al Atlético en un estado demasiado bueno. Sí, no está top. No está top. Viene de ganar, pero... Si no llega a ganar en Oviedo, estaría metido en plena lucha por el descenso. Más allá de que sea el Atlético y que haya jugado Champions esta temporada, no deja de ser un equipo que no sé exactamente los puntos que tiene ahora, pero igual estaría 31, pues si no hubiera ganado, si hubiera perdido, que al descanso iba perdiendo, pues estaría solo 3 puntos por encima del Elche. Es decir, y el Elche en la primera vuelta, que ese partido acabara 0-0, fue casi como el partido contra Osasuna, fue bastante difícil de explicar. Creo que el Elche, después de haber recuperado sensaciones contra Osasuna y después de haber recuperado piezas como Vigas, que yo insisto en la importancia de Vigas en este equipo, haber mantenido la portería a 0 más allá de la vuelta de Dituro o no, de que más allá de, ya podríamos analizar, del Elche con Dituro no ha perdido, es verdad, pero Iñaki Peña ha sacado más porterías a 0, las 2 últimas victorias han sido con Iñaki Peña. También encaja más goles. Exacto, pero también ha jugado más partidos. Sí, pero es que a la hora de sacar el balón... Sí, está claro. No la gastes, que esa va a ser la diferencia. Felipe, cierras tú con cómo ganar y si se puede ganar. A ver, se puede ganar, sí, y cómo ganar yo creo que es manteniendo el estilo, porque el Atlético es verdad que viene de ganarle a Levante y Oviedo, pero no está bien. Y bueno, hemos visto allí ganar, por ejemplo, al Alavés o al Getafe. Sí, el Alavés es el único partido ganado fuera de casa, si no me equivoco. El Getafe creo que también ganó, ¿no? Sí, en San Mamés. ¿Por qué no? Puede ser la primera. Dicho esto, yo creo que un empate ya sería un gran resultado para el Elche. No perder. Sí, creo que en esta miniserie de 4 partidos que hemos dicho, sacar 4 o 5 puntos sería un éxito para salir lo mejor parado posible. Un Atleti que no tendrá a Nico Williams, que ha parado definitivamente porque esos problemas de pubalgia lo llevan por la calle de la amargura. Para el Elche es evidentemente una buena noticia.
que no juegue su futbolista franquicia. Muy rápido, ¿Dituro o Iñaki Peña y por qué? Dituro, porque me parece que paran más o menos lo mismo, esa es mi sensación, y que a la hora de sacar el balón, sobre todo en los desplazamientos en largo, en esa conexión con Álvaro, hay un camino ahí que hay una diferencia muy grande, no por criticar a Iñaki Peña, sino porque Dituro es que tiene un guante, es que se la pone a Álvaro y Álvaro las gana el 90%. Coincido 100% con David. No añadimos ni una coma. No. Felipe, Dituro, porque es mejor para el estilo del Elche. Dicho esto, creo que si este viernes te van a colgar mucho balón, igual apuesta por Iñaki Peña, que puede verle mejor en el juego aéreo, no sé. Pero yo apostaría por Dituro. Yo creo que las cosas, cuanto menos tocarlas, si han salido bien, mejor. Y es evidente que, bueno, Dituro será una casualidad o no, yo no creo en las casualidades, con Dituro no se ha perdido. Es cierto, se ha jugado menos con Dituro, pero son 8 partidos y no se ha perdido ninguno. Los chakras son fundamentales, Paco. Cuando lleva mes y medio sin ganar, hay que agarrarse a lo que sea. Por eso digo, los libros de estilo de los entrenadores hay muchos y variados, pero hay esa frase que dice: lo que funciona no lo toques. Sí, funcionó muy bien, no solo por Dituro, evidentemente, que tuvo muy poco trabajo, pero la manera de jugar, el sistema defensivo, que yo creo que no es que el Elche se defienda, es que defiende con el balón, pero hay que armarse desde atrás para ser efectivo arriba, y el Elche, si quiere mantenerse en primera división, tiene que cerrar la portería, esa es la clave. Porque ha sido un placer hablar con vosotros, se nos ha pasado muy rápido, y ojalá que, bueno, pues el viernes a las 11 de la noche disfrutemos de una victoria en Bilbao. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias, Pablo. David. Gracias, Adrián. Gracias, Paco. Buenas Muchas noches. gracias, Felipe. Y, por supuesto, a todos vosotros, a todos los espectadores de Teleelch y a todos los aficionados del Elche Club de Fútbol. El próximo Somos de Primera, recordar que es una vez al mes, volverá en mitad del mes de marzo. En mitad del mes de marzo, pues tras el partido contra el Madrid, ni más ni menos, que se juega ese fin de semana del 13-14 de marzo. Es decir, que el Elche en esta próxima franja va a jugar 4 partidos, que son en Bilbao, recibe el Español y de manera consecutiva Villarreal y Real Madrid. Así que cuando volvamos esperemos llevar más de 30 puntos, que no sería una mala señal. Mil gracias por estar ahí, muy buenas noches y feliz semana. Innova Ocular, Clínica Oftalmológica Dr. Soler, ha patrocinado Somos de Primera. De primera en innovación, de primera en técnica, de primera en oftalmología. El Dr. Soler y su equipo médico trabajan con lo último en innovación oftalmológica, con quirófano propio y técnicas avanzadas aplicadas cada día a miles de pacientes. Innova Ocular Clínica Dr. Soler. Patrocinador oficial del Elche Club de Fútbol. Una clínica de primera.